de Salud estableció la semana del 8 de marzo para la inoculación de los enfermos crónicos y personas con comorbilidades. Y aunque han existido algunas críticas por la tardía vacunación de estos grupos, donde están dentro de las personas más expuestas, ¿debieron haber sido considerados como grupos prioritarios en el calendario? Vamos a conversar de esto con la doctora Ana María Ciudad. Ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Cancerología. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y muy buenos días. Hola, muy buen día, Carla, ¿cómo estás? Bien, esto se había planteado incluso desde el Colegio Médico, pidiendo que se adelantara la vacunación para grupos de personas con enfermedades crónicas y comorbilidades. Finalmente quedó establecido tal como estaba para no confundir a la población. ¿Para usted se debería haber adelantado la vacunación de estos grupos en particular? La verdad es que lo que se había planteado inicialmente desde el Programa Nacional de Inmunizaciones era hacer esto exactamente. O sea, privilegiar a los que son los grupos de mayor riesgo, los que son trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, y estaban dentro de las primeras personas los enfermos de mayor edad y, por supuesto, que los que tienen patologías crónicas. Ahora, el por qué se hizo esta modificación de pasarlos del 22 de febrero al 8 de marzo, la verdad es que no es entendible. Pudiesen haber algunos motivos que podríamos elucubrar, pero no. Lo inicial era ese plan. Doctora, ¿por qué es tan importante que estos grupos se vacunen? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades crónicas? ¿Qué tipo de enfermedades y de comorbilidades? Que es una palabra que mucha gente ni siquiera había escuchado antes de que se fijara este criterio dentro del plan de vacunación. Bueno, la enfermedad crónica está dentro de un grupo que se llama a todo aquello que no es agudo y que nos acompaña toda la vida. Va, por ejemplo, desde las hipertensiones, diabetes, algunas enfermedades como el lupus, todas aquellas enfermedades bronquiales crónicas, los asmáticos, en fin. E inclusive, por supuesto, esto incorpora al grupo de los enfermos oncológicos. ¿Y qué es lo que significa para ellos? Para ellos significa un mayor riesgo, quizás no de contraer el COVID en sí, sino que de evolucionar más mal, o sea, tienen más riesgo de hospitalización y más riesgo de muerte por tener más riesgo de complicaciones si es que estuviesen infectados por COVID. Doctora, quedándome con el tema de los pacientes oncológicos, que es su área de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ellos, no solo desde el punto de vista de la inmunización, sino también de poder seguir los tratamientos con cierta normalidad? Yo entiendo que los efectos del COVID sobre estos pacientes han sido múltiples, muchas veces retrasos, por ejemplo, en la pesquisa temprana del cáncer, que es súper relevante en esta enfermedad, el que se puedan hacer todos los exámenes, todos los tratamientos propiamente tal de la enfermedad que ha estado amenazada de alguna manera por el COVID. ¿Qué ha pasado en ese sentido? La verdad es que esta emergencia sanitaria ha puesto en riesgo la continuidad y el diagnóstico de muchas enfermedades, o sea, no solo enfermedades como el cáncer, también cualquier persona que tenga una enfermedad cardiovascular, un accidente, todo puede requerir de un diagnóstico y un tratamiento oportunos. Ahora, indudablemente que puede haber un compromiso del pronóstico de un enfermo si es que no puede llevar a cabo su tratamiento, particularmente en algunos tipos de cánceres. Hay otros, digamos, que tienen una evolución más lenta en que pudieran tolerar el ser postergados por algunos meses hasta que pase la pandemia. ¿Cómo lo veo yo? Cuando uno está frente a una emergencia y tiene un exceso de demanda, pero tiene recursos sanitarios muy limitados, se ve obligado a priorizar. Entonces, si la priorización es atender tanto a los pacientes COVID como a los pacientes oncológicos, en el momento en que se produjo el pic de la pandemia, los sistemas sanitarios se vieron bastante colapsados y se ven obligados a priorizar. Es por eso que los seguimientos, los diagnósticos y los programas de screening, digamos, no son considerados prioritarios y se pueden postergar hasta el paso del pic de la pandemia. Sin embargo, los pacientes que estaban con diagnósticos recientes, las primeras consultas, los tratamientos en curso, se intentó llevar a cabo al final, con las estrategias que fuesen, terapias más acortadas, visitas domiciliarias, una serie de estrategias para poder cumplir.
pero también tú tienes que tomar en cuenta que cuando estás con servicios que tienen un riesgo alto de tener COVID, ¿qué es más riesgoso? Ingresar, por ejemplo, a tratar de hacer un diagnóstico de cáncer o tener el riesgo de contraer el COVID en todo este proceso en un servicio hospitalario que está en estas condiciones. Por eso que siempre hay que analizar caso a caso. Y eso es lo que se hace en general con los pacientes. Doctora, y hablando del caso a caso, volviendo al tema de la vacunación y lo que va a pasar desde el 8 de marzo, cualquier paciente crónico, cualquier paciente con comorbilidad, llevémoslo al tema oncológico también, cualquier paciente con cáncer, ¿va a tener como recomendación ser vacunado? Hay muchos de ellos que dicen, no tendrá una contraindicación la vacuna, tendré que conversarlo primero con mi médico. ¿Qué tan chequeado, qué tan monitoreado debe ser el proceso de vacunación? Bueno, siempre existen casos especiales, pero para manejo de salud pública y cosas como vacunaciones masivas, las indicaciones tienen que ser generales. Ya. Entonces, como yo lo veo, todo paciente crónico, si disponemos de la cantidad suficiente de vacunas, incluidos los pacientes oncológicos, debiesen ser vacunados. Solamente hay excepciones en casos en que alguien pudiese tener una inmunodepresión muy severa cursando o esté con otro cuadro que contraindique que se vacune en ese momento y la posterga, digamos, queda como rezagado y la recibe posteriormente cuando esté en condiciones. Pero, Por ejemplo, doctora, quienes no están en esa situación, inmunodeprimidos, como dice usted, de manera más severa, ¿no tienen contraindicaciones con las vacunas que hoy día se están suministrando? no, solamente propiamente las contraindicaciones que se puede tener a algún componente de la vacuna por haber tenido antecedentes, por ejemplo, de anafilaxia previa con otra vacuna. Perfecto. Vamos a quedarnos atentos a este plan entonces de vacunación, como decimos, desde el 8 de marzo. Usted decía que a lo mejor debería haber sido antes, no es la única persona o experta que piensa eso, pero se ha decidido y se ha optado porque sea la segunda semana de marzo ya cuando comienza este proceso para enfermos crónicos y para personas con comorbilidades. Le queremos agradecer mucho a la doctora Ana María Ciudad, presidenta de la Sociedad Chilena de Cancerología. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias a ti. Adiós. Nos vemos.